Los maestros de Cundinamarca somos defensores de la vida. Doctor Herman Bayona, egresado de la Universidad de La Habana, Cuba, en medicina. Hizo una especialización de cirugía en la Universidad de Buenos Aires y es jefe de cirugía del Centro de Investigaciones Oncológicas, actual presidente del Colegio Médico de Bogotá. Porque nosotros estamos buscando la reforma de nuestro sistema de salud. Actualmente nuestro sistema de salud se enmarca en el Sistema General de Seguridad Social y de Atención en Salud, que está enmarcado en la Ley 100 de 1993, y después de eso hubo dos grandes reformas en el 2007 y en el 2011. El punto fundamental es que nuestro sistema de salud está enmarcado en una atención básicamente asistencial. Y en ese sentido, uno de los problemas más grandes que tiene es el acceso y la calidad de los servicios dentro del sistema asistencial. Pero como la palabra lo dice, básicamente lo que nosotros estamos atendiendo es la enfermedad. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo es que existen las personas que hay dos mecanismos de afiliación, un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Y nosotros lo que hacemos, o lo que está ocurriendo en este momento, es que los que estamos afiliados, estamos pagando un valor específico que va a la ADRES, y la ADRES le regresa a estas EPS que tienen sus afiliados una UPC o una unidad por capitación, que es un valor por cada persona que tiene afiliada. ¿Qué hacen las EPS? Las EPS tienen unas redes de prestadores, y su negocio básicamente consiste en administrar ese dinero, el dinero que tiene por sus afiliados. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales las EPS ganan dinero? Uno, dejando de atender a las personas. ¿Sí? El primero es dejando de atender. Entonces, para eso generan todo tipo de barreras de atención. Dos, generando contratos leoninos con las clínicas y con todas las redes de prestadores de servicios, donde básicamente les entregan una población, y esa institución o red de prestación, digamos que clínica, hospital, atiende a ese grupo de personas, cueste lo que les cueste. Si le atienden una gran cantidad o consultan muchas personas, pues pierde, y si consultan muy pocas, va ganando. Pero finalmente la responsabilidad de la EPS la entrega a un prestador. Y tercero, pues disminuyéndole el salario a los trabajadores de la salud. Es decir, entre menos gaste el dinero que reciben por parte de la ADRES por sus afiliados, ellos van ganando mayor cantidad. Eso, en términos claros, es lo que está pasando en este momento. Las EPS inicialmente, o en realidad está anunciado que deberían tener unos programas de promoción y prevención de salud. Pero realmente, desde hace 30 años, desde el 93 que se implementó, casi 30 años, ellos nunca han hecho programas de promoción, de prevención de salud hacia sus afiliados que valgan la pena. Entonces ellos asumen que hacer una pequeña propaganda de cuídese, o si van a los hospitales le entregan un volante diciéndole cuáles son las pautas para una higiene alimentaria, es más que suficiente. Entonces tampoco hay promoción ni prevención de salud en los regímenes especiales. ¿Qué es atención primaria? Atención primaria es precisamente eso, es todos los mecanismos que se pueden hacer para detectar de manera temprana y para prevenir la enfermedad.
Eso es lo que es atención primaria. Y eso es de lo que adolece nuestro sistema de salud. Pero además, esa es una de las razones por las cuales se impactó de manera tan importante nuestro país con la pandemia, por ejemplo. Porque hay un punto, como nosotros, el Estado entregó a las EPS, a los entes privados, el manejo de la salud pública y de la promoción de prevención, y ellos no lo hacían, pues la única manera de poder atender la pandemia de manera efectiva era previniendo el contagio, haciendo cercos epidemiológicos efectivos, y para eso nosotros tendríamos que tener equipos de atención básica primaria. Ahora, ¿qué busca la ley 010, el proyecto de ley 010 en esta reforma? Profundizar esto. ¿Por qué? Por varias razones. La primera razón por la cual intenta profundizar todos estos grandes problemas es porque le entrega mayor poder a estas EPS y les entrega el manejo del dinero. Entonces, ¿en qué sentido? Pues simplemente ya no se va a llamar UPC, o la unidad por capitación, no se le va a entregar un valor, sino que le van a llamar prima de aseguramiento. Esa prima de aseguramiento se va a constituir como una especie de pago, como si cada uno de nosotros le diera un valor a un seguro. Usted compra un seguro de carro y la plata del seguro usted no sabe qué van a hacer con ella. Simplemente, si usted tiene algún accidente, entonces van a mirar si efectivamente fue su culpa o no fue su culpa, si tiene un copago, si no tiene un copago, y le van arreglando su pago. Lo mismo nos vamos a hacer a nosotros. Nosotros tenemos una prima de aseguramiento, porque ahora se van a llamar no EPS, sino aseguradoras. Entonces, vamos a tener una prima de aseguramiento y ese dinero ya no va a pertenecer al erario público como corresponde ahora. Y ya no vamos a tener forma de vigilar en qué gastan la plata las aseguradoras, las EPS. Y pueden utilizar el dinero, es decir, convierten el dinero público en un dinero privado. Ya no tendremos manera de vigilarlo. Le dan el poder de decidir cuáles son las redes de atención que van a tener ellas, es decir, van a tener sus propias redes. Actualmente está permitido que solamente haya integración vertical en el 30% de la red. El punto fundamental es que al entregar esta situación y al tener redes privadas, no tenemos control sobre esa situación. Ya se profundiza el tema de la privatización, es decir, monopoliza la atención. Y entonces pasa lo mismo que pasa con todas las empresas en el tema de monopolio, que pueden hacer lo que se les dé la gana, por un lado. Por el otro lado, en el sistema de salud, en el proyecto de ley, le quitan aún más el poder al Estado sobre la salud pública y sobre la atención primaria en salud. Y si no hicieron, y entonces ellos dicen, mediante un acuerdo entre los entes territoriales y las EPS o las aseguradoras ahora, pues van a coordinar las acciones sobre la atención primaria en salud. Y no lo han hecho en 30 años. ¿Por qué lo van a hacer ahora? No existe manera de obligarlos. Y eso también nos pasó otra vez en pandemia. Eso se evidenció. Entonces, ¿quiénes eran los encargados de hacer las pruebas o la mayor cantidad de pruebas de COVID? Las EPS. Y se demoraban 2, 3 semanas, 4 semanas para ir a tomar la muestra, y después 15, 20 días para la entrega de los resultados. Y también por eso nos vimos afectados. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo si el Estado entrega la salud pública, la atención primaria, la promoción y prevención de salud, y no tiene la rectoría en salud, pues una situación tan crítica como esta lo desnudó, pues no hay una salud adecuada, no podemos hacer un control sobre esa situación.
El otro tema es el tema de la información. Entonces, en el tema de la 010, se está planteando un sistema de información que van a manejar exclusivamente las aseguradoras. Entonces, ellos van a tener la información de cómo nos enfermamos, cuándo nos enfermamos, sobre qué nos enfermamos, cuáles son los costos de esa situación, de las enfermedades que tenemos. Y con esa información, que es lo que debería tener el Estado, se debería decidir cuáles son las acciones que se deben tomar para tomar acciones de promoción y prevención de salud, para actuar sobre los determinantes sociales y económicos que actúan sobre la salud. ¿Sí? Esa es otra situación en particular. Por otro lado, pretenden, por ejemplo, que nosotros, digamos que castigan de alguna manera como los aseguradores. Entonces, volvamos otra vez al ejemplo del carro. Si usted tiene un carro y se estrella, entonces para el siguiente compra del seguro, usted le cobran un poco más porque usted ya ha tenido un siniestro. Entonces lo castigan en la compra del seguro. Lo que ellos pretenden es que si usted no ha cumplido en cuidarse en salud, es decir, si usted es obeso o hipertenso o diabético o no acudió a un control, entonces le van a cobrar más copago. Le están trasladando el riesgo en salud y el riesgo financiero a los pacientes, a la población general. Aun cuando no dependa de ellos, porque si yo estoy desnutrido y no tengo para comer y ese es un riesgo, entonces, ¿cómo puedo actuar sobre ese determinante? No depende de mí, pero sin embargo me lo van a cobrar. El tema básico. Entonces, le están entregando todo el negocio a unas aseguradoras. Y el otro elemento es que quieren incluir o unir las administradoras de riesgo laboral con las aseguradoras. Es todo un proceso para monopolizar el negocio de la salud en todos los niveles, en el nivel laboral, en el nivel general, en el nivel de atención primaria y demás, sin que ellos asuman un riesgo real. Solamente se les entrega el dinero y ellos deciden hacer con ese dinero lo que quieran. Además de que no podemos vigilarlos, porque perdemos la posibilidad de vigilarlos. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que va en contravía del derecho a la salud y en contravía de la ley estatutaria de la salud, que finalmente es la que ellos anuncian. Ellos anuncian que van a hacer la regulación, el articulado sobre la ley estatutaria de la salud, pero hacen todo lo contrario a lo que dice la ley estatutaria de la salud, que asegura el derecho a la salud y a la vida. Acá ahora, como lo explicó el doctor, iniciando, nos gustaría saber qué opinión tiene usted sobre ese capítulo que le dan a los profesionales de la salud y a los trabajadores de la salud en este proyecto macabro de ley 10. Bueno, mira, aquí el punto fundamental es que él enuncia una serie de leyes que ya están, ya existen, entonces que está prohibida la tercerización. Entonces las enuncia, pero resulta que ya existe un proyecto de ley que dice que, o una ley que dice que está prohibida la tercerización, pero no se cumple. Seguimos siendo tercerizados, seguimos siendo objeto de un trato, no encuentro una palabra peor que inhumano, hacia los trabajadores de la salud. No tenemos derechos laborales y en este proyecto de ley hacen los mismos enunciados. Realmente ocurre exactamente lo mismo. E intenta reglamentar un estatuto para el sector público, para los trabajadores de la salud del sector público. Pero resulta que donde dice que no van a estar tercerizados, que no van a vigilar y habla de algunos elementos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud del sector público. Pero resulta que en Colombia el 90% de los trabajadores de la salud están en el sector privado. Entonces esta sería una legislación para el 10% de los trabajadores de la salud.
hay un punto, digamos, grotesco en el medio de todas estas situaciones, que habla, por ejemplo, de la medicina familiar. Entonces resulta que la medicina familiar es una especialidad. Usted tiene que estudiar medicina, pasar el rural, el internado, luego el rural, y luego hacer 3 años para la especialización. Entonces, por ejemplo, ellos pretenden, a través de este proyecto de ley, que una persona que hace un internado le vale por 1 año de especialización de medicina familiar, y si hace el internado y 1 año de rural, 2 años. Y que con eso ya, entonces es especialista en medicina familiar. Digamos que en deterioro de una especialidad que ha venido creciendo en el mundo y que es la base fundamental de los, digamos, sistemas de salud exitosos. Entonces ellos hablan sobre eso, pero hablan de médicos familiaristas porque hacen un rural o porque hacen el internado. Esa es otra situación absolutamente grave que, digamos, va en contravía de la ciencia. ¿Cómo nació la medicina familiar en Inglaterra o en Cuba, que tienen muchas situaciones? Es el médico que vive dentro de la comunidad, del territorio, que conoce a sus pacientes, que van y lo consultan, que conoce la historia familiar desde que nace. Se hacen mayores, van creciendo y van conociendo toda la estructura familiar y definen cómo, digamos que eso permite tener cuáles son los determinantes en salud de esa familia, de la región donde está el médico, de si sabe si hay un caño cercano, si ese caño afecta la salud de quién o de qué familias, si sabe cuáles las características de la alimentación de esas personas, pero además tiene especialidades en medicina interna, ginecología, pediatría, y digamos que utilizan varias especialidades que se conjugan y están inmersos además dentro de un sistema que los apoya con especialistas mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, si considera que uno de esos tiene necesidad de un especialista, de un cardiólogo y demás, pues entonces está dentro de una red que le permite esa situación. Ese es el médico de la familia. Entonces, ¿qué pretenden ellos? Ellos pretenden un médico que hace un seguimiento que no tiene nada que ver con el territorio y que va a acudir ocasionalmente, cuando no puedan ir hacia los hospitales o hacia los consultorios, hacia la casa para atenderlo en una especie de atención domiciliaria. Ellos funcionan pues que esto es un médico de la familia. Entonces, desfiguran la concepción del médico familiar, desfiguran el conocimiento. Además hay una cosa muy particular, y es que ellos pueden cambiar cuando quieran este médico familiar. Y a eso le llaman atención primaria. Y resulta que la atención primaria va muchísimo más allá de eso. Requiere de equipos interdisciplinarios para atender. Aparte del médico, entonces hablamos de la nutricionista, de la fisioterapeuta, de la terapeuta ocupacional, de toda una serie de especialidades que permiten actuar sobre los determinantes de la salud en un territorio específico. Es la territorialización de la salud. Y eso es lo que ellos quieren desfigurar a través de este proyecto. Efectivamente, lo que acaba de explicarnos un profesional de la salud es que realmente este macabro proyecto de ley es peor que la ley 100, que es un engendro de negocio, de intermediación, y que hoy lo centra en lo que nos ha explicado él, que es la aseguradora en salud. O sea, una especie de no control. Y eso pues es gravísimo. Por eso alertamos a la ciudadanía, al magisterio, porque leyendo el articulado por ahí, dice que los regímenes especiales también podrán también podremos decidir qué aseguradora quiere que nos atiendan. Y nos dividirían, nos dividen, y al dividirnos, pues se precariza más la
el tema del genético no depende de mí, pero me lo van a cobrar. Entonces estoy trasladando todo el riesgo financiero y todo el riesgo en salud. La gestión de eso que la debieran hacer ellos, se la trasladan a los pacientes.